Hola oyentes, Miriam y equipo, muy buen domingo. Hoy el habla de calidez vuelve al origen. Hoy tenemos programa unitario para conocer a fondo al escritor y periodista Leandro Murciego. Adentrémonos en su universo escuchando a este conocedor de la palabra a través de su propia palabra. Soy Leandro Murciego, de Buenos Aires, Argentina. Si tuviese que presentarme, diría soy poeta, escritor, coach literario y mentor de artistas, ya desde hace algunos años, y periodista desde hace un cuarto de siglo en un diario grande de tirada nacional, acá de Argentina. Gracias a este hermoso espacio Habla de Calidez y al amigo Carlos Salinas por la convocatoria. Voy a compartirle algunos textos y obviamente invitarlos a que visiten dos espacios que son vidriera de escritores como también, o de artistas, como también es este hermoso lugar, que se llama PAMA, poesiamanualizada.com.ar, que es mi blog, y mi programa de radio Noche Letras 2.0, en donde podemos conocer a otros artistas. Un poema para Diego Armando Maradona, que recientemente se cumplió un nuevo aniversario de su nacimiento y que desde su muerte, cada 30 de octubre, llueve. Cuando digo Diego, digo fútbol, barrilete cósmico, piel de pueblo. Cuando digo Diego, digo infancia, abrazo, sonrisa, recuerdo que crece con el tiempo. Cuando yo digo Diego, y cuando digo Dios. Oración pagana. Cuando Tonia adolece. Cada mañana le saca canas amarillas a los árboles y esconde suspiros bajo sus ocres alfombras. Por las tardes silba agónicos tangos que hacen temblar hasta las ventanas. Al atardecer, desviste todo a su paso. La noche es su patio de juegos donde suelta sus geométricas obsesiones. Otoñación se llama ese. Quedé varado en la naciente de tus ojos donde el cielo pierde el norte. Allí escuché latir al horizonte, sentí su tibio pulso alimentando mis sueños. Ahora es cuestión de aprender a oír el viento y de animarme a volar. Principio de libertad se llama ese texto. Voy a trazar un círculo de sal para encerrar a todos mis demonios. Voy a ensayar mis oraciones copulativas y acabarlas con un amén. Exorcismo se llama este otro. Este texto es para Olga Orozco y dice así: en mi vasto desierto donde todo falta, el más mínimo silbido tiene destino de furia. Predicar la ausencia es cosa seria. Hay que saber usar a favor los silencios. Solo el viento se llama ese. Estoy convencido. Existe una conspiración. Los cuadrantes del mapa saben más de lo que dicen, o callan por placer o por conveniencia. Juegan al misterio y de tanto en tanto nos hacen pagar por ver. Póker cerrado. Vamos a sangrar todo lo que la cuenta pida y más también. Las gotas nunca deben ser numeradas. Tenemos que aprender a llorar a mares, a aflojar las muelas de la risa y a gritar hasta cambiar la voz. No es justa la medida. La norma siempre ahoga hasta con bandera celeste. Que nadie nos prohíba los baños. El mar no es exclusivo de las caracolas. Los bancos de arena tienen enterrados tesoros más allá de la rompiente, diáfanos y repetidos sueños que nunca fueron cumplidos.
Sueños de piratas se llama ese texto, y voy a cerrar con este. Voy a simular mi fusilamiento, me arrodillaré de una buena vez. Debajo estará la tierra recordándome de mi destino de polvo. Elegiré la palabra más explosiva que conozco, lo ubicaré en el segundo depósito del tambor y me dispararé a quemarropas, quemapiel, quemaversos. Tengo que ser certero. El error siempre trae la agonía, la lástima y el sinsentido. Ya pené demasiado. No puedo darme ese lujo. No me debe temblar el pulso. No es de artistas dejar manchas en la obra. Muerte anunciada. La poesía de Leandro nos asalta a bocajarro, se entrega concisa y contundente, sin chalecos antibalas, sin especulaciones. Su tinta, su voz poeta es caudal de imágenes y de figuras literarias que van espiralando artificio emotivo en nuestro acervo poético. Murciego dispara dinámico metralla de versos y da en el blanco, y el cierre, con el nombre del poema, no hace sino dejar manifiesto tamaño estruendo conmovedor de poesía. El poeta se ha pronunciado con su poesía. ¿Queda algún resquicio más? Sí, conocer su oficio, la orfebrería de este artista, su laboratorio de Melquiades, la cocina del menú de palabras que acaba de ofrecernos. Le escuchamos responder a nuestras consabidas preguntas encalidecidas. Leandro, contame, ¿quién es Leandro? Soy un poeta, escritor, periodista, y desde hace 25 años trabajo en la redacción del Diario de la Nación, escribo desde los 15. Tengo un método, una rutina de escritura desde los 22. Miro, estudio las letras desde hace muchísimos años. Y desde hace unos 5 años me recibí de coach ontológico y logré hacer una fusión que no es lo que se conoce habitualmente como coaching literario. Y estoy haciendo coaching literario y mentoring de escritores y de artistas. Y soy muy feliz haciendo eso. Con eso no trabajamos básicamente textos, sino lo que hago con los escritores es trabajar la voz literaria, es definir la identidad, es construir un método, una rutina de trabajo, una forma de editar y de afrontar a los textos, de confrontar a los textos, de repensar el hacer literario, de repensar la escritura. En definitiva, por todo lo que voy haciendo en mi camino, soy un militante de las letras. Así yo me definiría, o de la cultura básicamente. Desde hace 8 años tengo 2 espacios que los milito con unos principios muy claros para mí, que tiene que ver con dar a conocer las cosas que entiendo que tienen valor cultural y literariamente, y eso lo hago a través de mi página de internet, que es PAMA, poesiamanalzada.com.ar, y Noche de Letras 2.0, que es un espacio radial que siempre fue pensado como un podcast, por donde pasan escritores o artistas todo el tiempo. ¿Cómo construiste tu camino lector? De muy chico arranqué leyendo, y yo también fui un espermatozoide de Dalmiro Sáenz, y me partió la cabeza. Para mí es uno de los mejores escritores argentinos, más allá del concepto que muchos pueden llegar a tener, o de la imagen superficial que muchos le otorgaron. Y por otro lado,
Ese fue el primer libro completo que leí, pero quien también me despertó a un montón de cosas fue Julio Cortázar con sus cuentos. Pero tuve un inicio con mucha culpa en la lectura porque no llegaba a terminar por lo general los libros y todo el mundo me decía que a mí no me gustaba leer. Hasta que en la adolescencia me enfrenté con los decires y las clases de Jorge Luis Borges y, me topé con una frase de él que da en una charla que dice que en realidad que no hay ningún problema en saltearse páginas dentro de un libro, como que tampoco hay problema si no se termina un libro y eso no define al lector, sino que en realidad no es que no le guste leer, sino que a lo mejor lo que sucede es que todavía no encontró el autor o la literatura que lo conmueve. Y a partir de ahí inicié un camino de lectura sin culpas que hoy consumo casi de la misma manera. Con la misma pasión agarro un libro que a lo mejor puedo llegar a dejarlo. Y esta vez ya, y después de muchísimos años, sin culpas. Y a lo mejor con el tiempo vuelvo a agarrarlo desde cero o desde donde lo dejé. Leo por lo general 4 o 5 libros a la vez. Según como estoy el día, es el libro que tomo. Y según mis necesidades, porque aparte cada acto de lectura me genera otro de escritura casi inmediato. Contanos cómo es la relación medios y letras. La relación entre los medios y la literatura o la escritura, diría yo, está íntimamente ligado. Si algo colabora en mi escritura es el trabajo y la periodicidad que me dio trabajar y publicar en medios gráficos. Esta cuestión de la edición de los demás generó un trabajo de selección y autoedición personal, que obviamente esto me cambió a la hora de escribir. Así que una conexión íntima, pero a su vez esta relación entre medios y escritura la pude llevar para casi definir mi propio ideal de medio, que es ahí donde aparece mi blog y mi programa de radio o podcast. En esos espacios está el trabajo que siempre me interesó del periodismo, que es la búsqueda y la mirada del otro o para el otro, y es ahí donde entran, por ejemplo, en Noche de Letras, o en la radio, entran las entrevistas, entra la búsqueda de los motores personales de cada uno y entra el conocer al que está del otro lado, escuchándolo. Y por el lado del blog es esto de empezar a mostrar el otro lado de las letras, de empezar a vincular distintos tipos de autores, distintas voces diciendo o trabajando sobre un texto o sobre un tema, o permitiendo convertir al espacio PAMA, Poesía Mano Alzada, en una vidriera que tenga una repercusión para muchos escritores. A pesar de que el sueño inicial y el objetivo inicial era dar a difundir mis textos, cosa que sucedió, y que a partir de ahí me permitió publicar mi primer libro en Estados Unidos, que se llama Identidad, pero casi que a la semana redefiní el espacio porque me di cuenta que era importantísimo traccionar. Tenía un movimiento enorme el blog y la verdad que era muy importante la tracción con otros autores, que sirviese, que no se quedase en algo mío nada más. Finalmente, ¿qué es para vos la poesía? La poesía, mira, justamente es bastante difícil poder definirlo. En breve estaré haciendo justamente una ponencia en el Haroldo Conti sobre el tema que rondará los 30 o 40 minutos. Así que va a ser difícil definirlo en 3. Pero la poesía es una mirada. Por empezar, todo empieza en una mirada. Poesía, todos podemos escribir poesía, que sea buena o mala, es distinto.
Alguno va a decir no. Bueno, todos podemos hacer poesía. Y acá lo voy a llevar a un desafío breve. Si yo le pregunto a alguien, a cualquiera, a un adulto, a un chico, cómo es el olor o cómo era el olor en la casa de tu abuela, de tu tía abuela, de una vecina que querías mucho, o la casa, o el olor en la casa de tus papás cuando eras chico, y me empezás a contar los olores, cuando vos me empezás a contar o elegir esas partes del recuerdo, estás haciendo un recorte. En todo recorte hay una reconceptualización. En toda reconceptualización hay una significación. Eso que está pasando ahí es un procedimiento poético, es un gesto poético. Ese gesto poético de quitar, de quitar cosas para armar un nuevo universo, para armar una frase, para armar lo que puede ser un verso, eso es estar haciendo poesía. Es una invitación a decir, pero básicamente a pensar. A tratar de pensar de una manera diferente lo cotidiano. Porque es un ejercicio, no es simplemente verlo. A veces es el ejercicio de repensarlo y después de transformarlo en verso. Poeta, escritor y periodista, Leandro es una persona de esas que uno huele y siente par. Persona de esas que uno no conoce y sospecha. Sospecha para bien, sospecha para el disfrute. Hay algo en su dinámica como militante de las letras y la palabra que invita a empatizar y reflexionar, repensar, recalcular y disfrutar el panorama literario y la contemporaneidad de nuestros escritores. Murciego da a jugar, abre la cancha, es puente y a la vez genio creador. En tiempos de jugar con doble 5, Leandro es ese 10 a la vieja usanza que frota la lámpara y concreta la magia. Esa gambeta que maravilla, ese piquecito de letras que desborda poesía. Mil gracias. Esto es Habla de Calidez. Soy Carlos Salinas, como siempre acompañadas por músicas interpretadas por Guillermo Díaz. Nos despedimos hasta el próximo programa. La vida sin poesía es la lista del supermercado. Recuérdenlo siempre. Chau, nos vemos.